Konnichiwa, sex, dardidek, jane. Muy buenas, gente del barrio, ¿cómo están? ¿Alguna vez han sentido que el trabajo les consume por completo? En un mundo donde las horas extras son una religión y el agotamiento es constante. ¡Irasaimase! ¡Hashimemashite! ¡Qué negro es usted! Miles de personas, o tal vez millones, luchan en la sombra contra este enemigo, un enemigo invisible también conocido como exceso de trabajo. ¡Rayos! Oiga, se me ha cosido el zapato a la mano. ¿Puedo ir a la enfermería? ¡Cambiadlo! ¡Ah! ¡Más deprisa! Y sí, gente, hoy toca dosis de realidad. Imagina estar atrapado en un ciclo interminable de trabajo, sin tiempo para ti ni para tus seres queridos. ¿Tú un médico ya? No, papá, yo 12 años. ¡Háblame cuando tú un médico! Pues muchachos, esta es la realidad de muchas personas en el Japón moderno, donde no todo es anime, videojuegos y diversión, donde el exceso de trabajo sigue creciendo y ha llegado a un punto que está en niveles alarmantes. Japón, un país donde el sol naciente se desvanece entre las sombras del exceso laboral. Millones se ven atrapados en una batalla diaria contra el agotamiento, la enfermedad y el aislamiento. Es una crisis nacional, una lucha por la salud y el bienestar de todos. Entonces, ¿podrían aquellos que luchan en silencio encontrar una salida en todo este mundo de oscuridad? ¿O ya han caído dentro de un sistema sin salida que les consume sin piedad? Muchachos, permanezcan aquí, porque empezamos ya. En el corazón de esta crisis se encuentran las empresas y sus prácticas laborales, en un intento por maximizar la productividad. Muchas organizaciones exigen a sus empleados que trabajen largas horas, y a veces muchos de estos se quedan a dormir en la oficina, a menudo sin compensación adicional. Esta cultura del exceso de trabajo ha creado un ciclo destructivo donde el agotamiento y el estrés son la norma. Según entrevistas a empleados anónimos, comentan que es como si nunca pudieras desconectar. Incluso cuando estás en casa, sigues recibiendo correos electrónicos y llamadas del trabajo. Es totalmente una invasión a la privacidad y claro, todo esto es agotador. El problema se agrava aún más con la falta de límites claros entre el trabajo y la vida personal. Con la tecnología moderna, los empleados están constantemente conectados, lo que dificulta establecer un tiempo de descanso adecuado. Esta falta de equilibrio ha llevado a un aumento en los casos de agotamiento, ansiedad y depresión. Expertos en salud mental afirman que el exceso de trabajo no solo afecta a la productividad, sino también a la salud mental de los empleados, por lo que es fundamental establecer límites claros y fomentar una cultura de bienestar en el lugar de trabajo. A medida que la presión sobre los trabajadores continúa aumentando, muchos están comenzando a alzar la voz en busca de un cambio. Desde manifestaciones hasta campañas en redes sociales, la lucha contra el exceso de trabajo está cobrando fuerza en todo el mundo. En un momento que la salud y el bienestar deben ser prioritarios, es hora de repensar nuestra relación con el trabajo. Solo mediante un enfoque más equilibrado y humano podemos construir un futuro donde todos puedan prosperar. Y ahora llegó el momento de que reflexionemos todos un poco sobre este tema que cada vez se sabe más. ¡Oh, mira mi perrito! ¡Lo voy a meter en mi bolsito! ¡Telefonito! ¡Todo pequeñito! Y es que el exceso de trabajo no es bueno ni para asiáticos, ni para europeos, ni para nadie. Claro que esto de alguna manera podemos decir que es la norma en Asia para la mayoría, donde a todos se les da mucha caña trabajando de sol a sol. ¿Quieres ver una peli? No, somos japoneses. Veamos a un adolescente tirarse a un pupo. ¡Yeah! おいで抱きしめてあげるよ。作戦が feel good。みんな Y ahora podemos hacer una comparativa muy diferente con nosotros, los occidentales. Caballeros, les presento al asiático. Compacto, sin vello y de gran inteligencia. Los penes, aunque pequeños, funcionan eficazmente. Esperamos 10.000 millones en 5 años. También habrá distintas variedades para que se odien entre ellos. ¿Y estos comen comida normal? No, lo contrario. Saben, gente, yo tengo una amiga asiática, ¿vale? No es japonesa, pero es asiática. Y bueno, pues ella es privilegiada que trabaja en un banco en vez de una fábrica. Pero cuando yo le pregunto sobre todas las horas semanales que trabaja, se me vienen las manos a la cabeza, gente, flipan. Que me comenta que hace un montón de horas en el trabajo, luego coge el coche, va a casa
Luego sigue haciendo trabajos en el ordenador, lo que le llegue por correo, en fin. Y yo le pregunto, chamaca, ¿pero dónde queda tu tiempo libre? ¿Pero qué me estás contando? Tanto currar. Y es aquí cuando empieza el choque cultural con los occidentales y me dice que esto es lo normal allí. A ver, que lo normal es, pero claro, para nosotros no. ¿Es un rollo japonés? No, chino. Los japoneses tienen otro rollo distinto. Y todo esto, al igual que me choca a mí, les choca a ustedes. O sea, gente, no me jodan, vivir para trabajar. Si ya después de hacer la jornada marcha uno toque mao pa' casa, si te parece me llevo el trabajo conmigo. Muchachos, miren, esto es lo que hacemos en casa y lo hacemos porque es pasión, porque si no de otra forma no lo haríamos. Porque después de hacer horas, lo de seguir metiendo horas ya es que tiene que ser pasión, gente, lo tiene que hacer uno con el corazón, porque si no va uno al sofá y se queda así. Gente, la vaina es que la diferencia es grande. Y luego todo esto, cuando los asiáticos descubren el mundo occidental, descubren nuestro lifestyle, es ahí cuando se puede ver que la mayoría se quedan con nosotros y tratan de aprender nuestra cultura. Porque es ahora, cuando empiezan a trabajar para vivir y han dejado de vivir para trabajar, lo que llevan haciendo toda la vida, lo que les enseñaron. Porque muchachos, claro que hay que trabajar, por supuesto, pero la diferencia de después vivir a solo currar es muy grande. ¡Ay! Gente del barrio, desde aquí, les invitamos a despertar, a alzar la voz y a cambiar el rumbo. Juntos podemos construir un mañana donde el trabajo no sea una condena, sino mejor como una especie de puente hacia el desarrollo personal. O dicho de otra forma, muchachos, que después de la jornada laboral uno tenga tiempo y ganas para desarrollarse, para hacer sus proyectos, para lo que sea, pero que tenga energía y ganas. Y sobre todo, que dejen de explotarnos como animales y que nos ofrezcan un trato más humano. Únete a nosotros, únete a la revolución del equilibrio. Sea suscribiéndote, dejándonos un like, comentando, compartiendo con tu gente cercana, porque aquí no paramos de traerles contenido variado y constante. Gente del barrio, nos vemos en próximas entregas. ¡Nos fuimos! Caballeros, nos han informado de que hay un chino entre nosotros. Estén seguros de que lo encontraremos. Seguridad ha iniciado una investigación completa sobre la genealogía de todos y cada uno de nuestros empleados. Encontraremos a ese hombre y haremos que se le caiga el pelo. Qué lástima lo de ese chino impostor, ¿eh?